Y el lema, o lo que he elegido para este tema es: la iglesia que sostiene y sirve al propósito de Dios permanece. La iglesia que sostiene y sirve al propósito de Dios permanece. Vamos a buscar en el libro del Éxodo, en el capítulo 17, versículo 8 al 13. Éxodo 17, del 8 al 13. Cuando lo tengan me dice un fuerte amén. Amén. Guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo a Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno del lado del otro, y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo al filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para que memoria en un libro, y di a Josué que traeré de todo memoria de Amalek debajo del cielo. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has preparado para el día de hoy. Hermanos, estamos en la vigilia, estamos en tiempos difíciles. No nos podemos dormir. Hermanos, cuando nosotros estamos en estos tiempos que está pasando el fútbol y todo lo que nos estamos viendo los partidos y eso, pero a veces nos desconectamos. Y al volver a conectarnos justamente cuando estamos en medio de estas situaciones, vemos señales prontamente, cosas que no pasaban en diferentes tiempos. Se oían rumores de guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de unos cuantos combates, pero pasaban años y había otro combate y así sucesivamente. Ahora vemos guerra pronta contra el pueblo de Israel, vemos culminación del tercer templo, vemos que ya han tomado en cuenta quiénes van a ser los sacerdotes de ese templo. Ves el río Éufrates secándose, ves terremotos en cada parte. Normalmente tú veías un terremoto en un lado, pasado unos años lo veías en otro lado y así sucesivamente, pero no había pasado que el mismo día pasara terremotos en el mismo punto, ¿no? Entonces esto nos enseña, Señor, que tenemos que estar más alerta, que ya estamos realmente, como dice el texto, en guerra. ¿Y por qué estamos en guerra, hermano? Cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, ya escogimos el bando ganador. Pero eso no nos limita, hermano, de que no vayamos a tener consecuencias. Como testimonio, yo me acuerdo el año pasado que tuvimos un encuentro de pareja muy hermoso que se tuvo aquí. Y ese día, esa semana fue muy fuerte para nosotros como pareja y algo nos decía como casi no íbamos a venir. Yo me traje a mis hijos para acá y todavía el mismo sábado había dificultades que había puesto el enemigo para trancar ese camino. Al final, en oración, hicimos las paces y vinimos. Nos regocijamos en todo lo que sucedió. Fue una hermosa experiencia para los que tuvieron ese día de pareja, inolvidable como tal. La recuerdo con mucho amor, las fotos y todo lo que se vivió ahí, y queda en el corazón de nosotros porque también la pareja necesita fortalecerse en el Señor, amén. Pero saliendo de ese gozo, de esa hermandad, de ese amor entre hermanos y pareja, tuve una mala noticia, porque a veces las consecuencias no pueden venir al tiempo o pueden venir de una vez, y para quitarte la alegría o la paz que hay en tu corazón. En ese momento me llaman que mi hija se había roto la cabeza, y yo sentí, hermano, que mi mundo se iba abajo. Y fue difícil, pues, porque había vivido unos momentos muy especiales aquí. Yo le decía, Señor,
¿Por qué? Porque si yo estaba en algo de la iglesia, pasó eso. Y el Señor me dijo, me dice, yo te dije que va a tener aflicciones. Y este mundo no es mío. Mi mundo es de arriba. Cuando yo entendí esas palabras, porque yo me sentía mal, ahí llegó la paz en mi corazón. Ahí me sentí mejor. Ahí entendí que no iba a ser la primera vez que tal vez tuviera un día malo. Tal vez iba a tener otros, pero el Señor va a prevalecer. El Señor ya ganó esta guerra. Y no va a haber nada mejor que estar con Él, delante de Él, y poder verla a sus ojos, ¿no? Por eso, hermanos, en este pedazo que vamos a desglosar, los amalecitas atacaron a Israel, pero en ese momento estaban descansando. Y para colmo, lo atacan. El diablo sabe de estrategia y lo ataca de la parte de atrás. Normalmente cuando tú vas con el pueblo o la gente de la guerra, siempre envía sus mejores soldados hacia adelante, porque esperan que el enemigo te venga adelante. Pero en esta vuelta el enemigo no vino delante, vino por detrás. Normalmente, ¿quiénes son los que se quedan atrás? Los que tienen lento paso, puede ser los niños, la familia, las provisiones, el alimento. No eran personas que realmente estaban preparadas para ese momento para tomar una guerra. Pero aquí lo importante es que Moisés, como líder, él sabía que podía escoger. Él tenía en mente, voy a escoger a una persona que conoce al pueblo o lo que yo necesito. En este caso, Josué era su mejor guerrero. ¿Quién más que Josué iba a saber quiénes iban a escoger a unos cuantos hombres para hacer la lucha contra los amalecitas? ¿No? Y esa es la importancia de esto. En este momento cada uno tiene unos dones espirituales, pero también habilidades que hemos tenido durante nuestra asistencia aquí. Esas habilidades, por ejemplo, si nosotros viendo una pandemia, ahora en el momento del día de las enfermeras, viene el grupo que hay aquí, hay varias enfermeras. Y entonces, si aquí le preguntan al pastor, ¿cuántas enfermeras usted tiene a disposición? Él podría decir, bueno, yo tengo 6 o 7 enfermeras aquí. Si tengo cuántos maestros, puede saber cuántos maestros tiene, ¿no? Y aquí lo importante es saber y conocer cómo están las ovejas y sobre todo cuál es su especialidad de cada una, porque el Señor no nos hizo a todos por iguales y esa es la razón. Si todos fuéramos iguales, ¿cómo viviríamos? ¿Quién habría hecho un auto? ¿Quién habría hecho el zapato? ¿Quién habría hecho el corte de cabello? ¿Quién les arregla a las mujeres las uñas? ¿Quién es el agricultor? ¿No? Por eso es que cada persona tiene su don. Y como tiene su don, asimismo, el pastor los conoce. Y dice que salen a luchar contra los amalecitas. Y Moisés, que sí sabe cuál es su rol y su pasión en ese momento, sube al monte y conoce con quién ir, porque también el líder tiene que saber en los momentos que hay que pararse en la brecha, con quién persona vas a subir a ese monte, a quién tú llevarías al momento de que tú tengas una decisión difícil o una guerra, a quién llamarías, quién sería la parte izquierda o derecha en ese momento. Puede ser tu esposa, puede ser una amistad, puede ser tu pastor, puede ser un hijo. ¿Quién sería esa persona que estaría a tu lado en ese momento para poderte ayudar en ese momento al subir al monte? Y yo estaré mañana en lo alto del monte empuñando la vara de Dios. Aquí la importancia es que Moisés no reconocía que el poder lo tenía él. Él reconocía que la vara realmente era de Dios, porque el que tenía el poder para que esa vara hiciera algo era Dios. Él mengua en ese momento, él no se hace grande, sino que él mengua y él dice, es la vara de Dios. Josué obedeció a Moisés y salió a combatir a los amalecitas. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte, y cuando Moisés tenía los brazos levantados, los israelitas iban ganando. Curiosamente, cuando baja Moisés las manos, iban perdiendo. Y eso puede pasar, hermanos, en nuestra vida espiritual. Cuando estamos en oración, cuando estamos en ayuno, cuando estamos en constante búsqueda, pero pasan a veces situaciones que nos hacen bajar
o situaciones que nos descuidamos o nos entretenemos con lo cotidiano. Y en esos momentos puede estar menguando o muriendo algo en nosotros. Puede ser nuestra fe, puede ser nuestra fortaleza, puede ser eso que nos anima a venir a la casa de Dios. Pero lo más importante en estos momentos, que las personas que tengamos alrededor, esos aquellos que pueden ir del lado izquierdo o derecho de nosotros, nos enseñen, nos ayuden a poder estar en ese momento y reanimarles. Oye, hermano, no te he visto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te estás congregando? ¿O tienes un problema? Hay veces que tú puedes venir con una cara o puedes venir y solamente te apartas, y hay un hermano que siempre el Señor lo utiliza en esos momentos para decirte unas palabras de aliento, porque Dios no deja a nadie solo. Si pensamos que estamos solos, no, hermano. Tenemos hermanos y bastantes para que podamos utilizarlos. Solamente hay que dejarse de Dios, ser Dios, y sobre todo congregarnos, porque si te quedas en tu casa, no te va a visitar hasta allá, pero si tú vienes acá, Dios va a hacer la obra y va a poner a alguien para que te dé esa palabra de aliento. Sobre todo tenemos que ser hermanos que estemos a chispas, hermanos que estemos conscientes de lo que está sucediendo con otros hermanos. Porque si él subió con Aarón y Hur, pero si ellos se hubieran quedado mirando para otro lado, hubieran visto de que, bueno, mientras que tú estás con las manos alzadas, yo me voy a un lado a ver cómo va la guerra. Y no se hubieran dado cuenta que cuando él bajaba las manos, los israelitas perdían. Por eso es que tenemos que estar como hermanos activos de cómo está la situación de nuestros hermanos, de poder en ese momento, o la del pastor. El pastor se siente un poco desanimado. Bueno, sabe que hay un pueblo detrás de él que le va a levantar esas manos en el nombre de Jesús y lo va a ayudar a ganar esa guerra, esa batalla, ¿no? Por eso es tan importante lo que es el culto de oración, para nosotros orar por los hermanos, para que Dios tome el control de esa guerra y seamos libres de ella. Como Moisés se cansaba, los brazos tomaron una piedra y le pusieron debajo de Moisés, sentó ella, mientras Aarón y Hur, de manera los brazos de Moisés permanecen levantados hasta la puesta del sol, y Josué derrotó al ejército de los amalecitas a filo de espada. Algo muy importante, Josué era un hombre de guerra, pero aún así él tenía que ver sobre lo que estaba sucediendo allá arriba del monte. Porque aunque algunos vamos a ser llamados a una guerra directa y otros van a llamar a la oración, a estar de... Y si ellos no están orando allá arriba o haciendo el trabajo que deben de hacer, ellos no ganaban. Por más buenos que eran peleando, no iban a ganar, porque eran bajo su propia forma, pero no era con la forma que Dios quería. Dios quería ganar esa guerra con oración y con las manos levantadas. Hay una hermosa canción que se llama Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, pero solamente cuando tocas muy fondo y escuchas esa canción puedes ver el verdadero significado de ella. Porque levantar las manos pareciera fácil, bueno, levanto la mano, pero cuando uno está, hermano, en una situación de levantarla de aquí hasta acá, puede tomar tiempo o puede ser muy fuerte hacerlo, ¿no? Amén. Tenemos que estar preparados para estar en la brecha. Ya no, como lo había dicho, ya no ver los toros de detrás de la barrera. Tenemos que ser prontos al encuentro con cada hermano. Dejar nuestra comodidad y ser al servicio de los demás. Moisés, él sabía que ya no podía pelear. También Moisés ya estaba de edad, él sabía que no podía pelear, pero él peleó bajo su forma, como él podía hacerlo, con las manos levantadas, y agradándole a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Con los brazos levantados se ganan batallas, hermano. Con los brazos levantados se ganan batallas, con los brazos abajo no se gana nada. Y la vara de Dios era el instrumento que utilizaba Moisés. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál sería nuestro instrumento? ¿Qué es lo que nos ha dado Dios para que nosotros podamos ser utilizados como ese instrumento para que podamos servirle? ¿Qué será que tenemos especial? ¿Qué nos hace a nosotros que podemos ser utilizados para el llamado? ¿Será nuestra voz? ¿Será nuestras acciones? ¿No? Y ahora con nuestra acción también vamos a ver más adelante. Moisés sube con dos personas de mayor confianza que tenía y lo lleva a la cumbre del monte al encuentro con Dios. Pero un líder se cansa, porque el cuerpo se cansa también, el líder también se cansa, pero el espíritu también
permanece ardiendo. Entonces, aquí lo importante es que si el líder se cansa, tienen que tener gente que lo avive ese fuego. Usted así ve, como cuando usted va a hacer una fogata, así mismo, así, o un asado, así mismo. Porque si no se prende ese fogón, usted no va a hacer nada, usted no va a comer. Usted tiene que avivar, ¿no? ¿Amén o no amén? Rodéate con personas que sepan qué hacer, que tengan la sabiduría de Dios, que te provean herramientas necesarias para cumplir el propósito de Dios. La guerra, hermanos, es inevitable, como lo había mencionado. El enemigo siempre está, y más cuando se acaba el tiempo. Es como ya empieza con un cronómetro y él sabe que la hora está pronto. Y él va a hacer todo lo posible para llevarse al que se tenga que llevar, a entorpecer al que se tenga que entorpecer. Me llama mucho la atención, la atención cuando en Mateo dice que por la dureza del corazón muchas personas dejarán. Y es porque el mundo cada día está más difícil, las personas buscan su beneficio propio y solamente estamos en dolor, como dice Jesús, de parto. Imagínense cuando vengan de verdad lo que se avecina, cómo estará el corazón de cada persona. Por eso, hermanos, tenemos que ser preventivos y buscar antes que suceda eso, salvar a esas personas y poder llevarle la palabra de Dios. Ahora otro punto que voy a poner es dar vida por la obra. Ahora nos acompañan en Filipenses capítulo 2, 25. Filipenses capítulo 2, 25. Cuando lo tengan me dice un fuerte amén. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque la obra de Cristo estuvo próxima a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en nuestro servicio por mí. En este caso vemos a un Pablo que da unas hermosas palabras, muy hermosas palabras, y que no le gustaría que lo llamaran o lo elogiaran de esa forma, ¿no? Primero vamos a hablar de Epafrodito. Epafrodito puede ser una persona que era que le importaba mucho lo que era el servicio al Señor o el propósito de la obra. Tal vez no era la persona que era un líder, tal vez era una persona que era dedicada, porque el puesto de Epafrodito no lo dice como tal, pero sí dice que era una persona servicial, que estaba muy preocupada por la obra. Y lo importante de esto es que siempre vamos a tener un hermano que es preocupado por la obra. No necesariamente a veces pensamos que si no estamos en algún grupo donde siempre nos estén viendo, somos menos. Aquel que arregla una banca, aquel que arregla el baño, aquel que está en la puerta recibiendo con una gran sonrisa a los hermanos. Eso es un trabajo hermoso, maravilloso. Toda persona que está aquí es importante a la obra de Dios. No hay nadie que Dios no la haya puesto por equivocación. Todo papel es importante. Y vemos a un Epafrodito que se da cuenta que Pablo está en una cárcel y se da cuenta que necesita ayuda. No sé si alguna persona tiene experiencia o ha ido a la cárcel, ¿no?
Mire, cuando uno va a la cárcel a ver un familiar y le ve el rostro, la mirada de esa persona, no es una mirada cualquiera, no es una mirada que tú veas a un hermano como lo ves todos los días, es una mirada de una persona que te da gracia por ver, que en su necesidad se alegra totalmente, es un regocijo muy grande, porque estás yendo a visitarlo, no lo ves frecuentemente. Es una experiencia que no sé si decir que la pueden tener o no, porque nadie desea que un familiar esté allá, pero si toca, es una experiencia que te da el Señor que tú ves las condiciones que está en una cárcel, cómo viven o qué escuchas de todas las cosas que pasan allí adentro, ¿no? Amén. Es difícil cómo se vive ahí. Y yo creo que aquí viven más cómodo, como en los tiempos de antes, que esa cárcel sí era más rústica, como tal. Amén. Acá sería un risol comparado con las cárceles que estaban en esos tiempos, que se utilizaban para meter a los presos en ese momento, ¿no? No había infraestructura, no creo que tenían los alimentos o la capacidad para llevarle eso. Y nace una persona agradecida por la obra, nace una persona que se entera que Pablo está en una situación, de repente habla con los otros hermanos y promueve que lleven alimentos, lleven dinero, lleven provisiones para que Pablo pueda estar mejor. Incluso sabiendo que tal vez ese viaje tal vez iba de ida y tal vez no iba de regreso. Podía ser un viaje sin retorno, ¿no? Incluso, como dice la palabra, él se enferma y se enferma gravemente, que a punto de morir. Pero aquí Pablo oró por Epafrodito para que no cayera tristeza sobre él y él pudiera regresar con los hermanos. Epafrodito, al escuchar las palabras de Pablo, me da a entender que era una persona que entendía de que primero ponía la obra primero que él. O sea, tal vez Pablo lo vio desgastarse, tal vez lo vio enfermo, pero tal vez callado cumpliendo su deber, ¿no? Pero él tal vez no buscaba protagonismo, él solo quería que la persona que le había enseñado de ese Cristo vivo estuviera de una mejor forma. En ese momento, ¿qué podíamos ser Epafrodito? Puede ser, en ese momento tal vez no imaginemos que él, al momento que dijeron Pablo está encerrado, ¿quién podría ir? Tal vez habría personas que se echaron para atrás, otras personas que voltearon la cara, tal vez otras personas al decir Epafrodito que yo voy, tal vez otras se querían animar, tal vez hubo otra persona que empezó a recolectar todo y fue la impulsora de que se llevaran todo, o le consiguió cómo ir a Epafrodito hasta allá. En esa historia, ¿quién seríamos nosotros? Esa sería la pregunta de hoy. ¿Quién seríamos nosotros en ese momento? ¿Seríamos aquel que da la vida por su hermano? Pablo dice, mi hermano. A veces cuando nosotros nos decimos hermano, a veces lo tomamos como sangre. Cuando nosotros somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Y no solo hermanos porque aceptamos a Cristo, sino porque tenemos una misma visión, un mismo sentir. Y por eso somos hermanos. Por eso es que, amén, nosotros necesitamos, cuando nosotros nos veamos, decirnos hermanos, reconocer que somos. Porque somos hermanos. Si venimos a congregarnos aquí en esta iglesia, somos hermanos, no de sangre, pero hay algo más preciado que la sangre, que es que somos hijos de Dios cada uno. Por eso lo importante de cuando diga hermano, usted responda hermano. ¿Por qué? Porque es importante. Usted reconoce que la persona que está al frente suya también es hermano suyo. Y Dios se la ha regalado. O sea, no le cobró, se la dio gratis. Amén. Le dice también colaborador, una persona totalmente colaboradora al servicio. Tal vez Epafrodito era la persona que ustedes ven como que quieren ver que todo esté en orden, o que está atento a todo, que no falte nada, que no falte, o que meticuloso. ¿Quién podría ser un Epafrodita? Alguien que trae la botella de agua cuando las personas se le secan la garganta y está aquí el de alabanza y el agua. Esos pequeños gestos son lo que realmente hacen nuestra comunidad como hermanos, ¿no?
A ver, por eso es importante, nada que nosotros hagamos aquí en la iglesia es menos mérito que otra cosa, porque todo es olor fragante para Dios. Compañero de milicia. Dice que cuando tú dices que es un compañero de milicia, es una persona que sabe que si tú estás en el ángulo 180, no te tienes que preocupar de la retaguardia si viene y pasa algo. Si te mueves para el lado de acá, sabes que la otra persona está del lado de acá. Es una persona que tú confías totalmente de tu vida y ella confía en ti. O sea, son personas que sabes que van a la guerra y van a luchar conjuntos. No es que van ahí a la guerra y de repente te das la vuelta y ¿dónde está Epafrodito? ¿Dónde está cada uno? No son porque eso no sería ir a la guerra con un hermano de milicia. Un hermano de milicia es una persona que no te abandonaría. Incluso cuando te has caído, te ayuda a levantarte y te saca del lugar. Y salen los dos juntos. Por eso es importante ser ese tipo de hermano también, así como era Epafrodito para Pablo. Vuestro mensajero cumplió el mensaje del Señor, puesto que su salud estaba en riesgo. Él hizo lo que tenía que hacer. A pesar de la situación, él puso los intereses primero de la iglesia que sus intereses propios. Yo estaba tratando de buscar cuál sería la distancia entre que pasó Epafrodito de un lugar a otro, y decía que puede ser 1200 kilómetros. 1200 kilómetros, para que tengan una idea, hermano, desde este punto hasta Managua, Nicaragua, son 1200 kilómetros. El viaje pudo ser travesía por barco y travesía a tierra. La Biblia no lo dice exactamente cómo fue el medio de transporte que utilizó Epafrodito, pero sí dice que él se enfermó, que pasó peripecias, que tuvo tormentas, que fue casi imposible llegar allá, y llegó su cometido y llegó el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Saber que Pablo no estaba solo y que había una iglesia agradecida, hermano, porque eso fue lo que pasó, una iglesia agradecida por aquel que había llevado la palabra de Dios. Cuando nosotros tengamos a alguien que nos lleve la palabra de Dios, tenemos que ser agradecidos y honrar a esa persona. Amén. Y ministrador de mis necesidades, como lo había comentado, él llevó todo, administró y se dio. Y posteriormente, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, Epafrodito también era una persona que no quería que sus otros hermanos se sintieran mal. Y cuando él supo que los hermanos ya se habían dado cuenta de que él se había enfermado a punto de morir, él ya como que se empezó a angustiar. Por eso Pablo lo manda de vuelta hacia atrás, porque ya había cumplido su misión y ya había hecho todas las cosas. Y por eso le dice: recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Algo muy importante en esta parte, que son como Él. De todo lo que hemos visto de Epafrodito, que era un hermano, que era un colaborador, que era un compañero de milicia, que era un mensajero y que era administrador de necesidades, ¿habrá otro como él? ¿Se habrá equivocado Pablo? Yo no creo. Yo creo que hay mucho más que Epafrodito. Tal vez alcanzaba para ir uno, pero puede que había varios que querían ir allá a ayudar a Pablo. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y más adelante dice en Filipenses: ya he recibido todo lo que necesito y aún más. O sea, que Epafrodito no solo llevó lo necesario, sino que llevó a cosas mucho más. Ahora que te he recibido, Epafrodito, lo que me han enviado es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Hermano, todo sacrificio que hagamos por la obra de Dios será recompensado. Si no es en el momento, más adelante. Porque Dios, cuando bendice enormemente. Amén. Necesitamos más Epafroditos para cuando venga el templo, hermano. Porque
cuando no hay aire cuando yo tenía una experiencia similar a lo que es el templo, pero cuando no hay aire acondicionado, cuando toca la calor, cuando son las primeras veces, hermano, ahí van a estar los Epafroditos, dándolo todo, llegando temprano, acomodando, estando aquí para que la obra del Señor se persiga, que no sea ni menor a la que está sucediendo aquí ahora mismo en este lugar de Adulán. Que el Señor nos bendiga grandemente y que Dios ponga nuestro corazón al servicio de los demás.